¿Qué es la ley de garantías en las elecciones? Hola amigos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Estoy seguro que en tiempos electorales todos hemos escuchado por lo menos en alguna ocasión la frase de ley de garantías, pero en algunas oportunidades no sabemos qué es o no lo tenemos con precisión. Es por esto y por estar acercándose las elecciones regionales en Colombia que hemos decidido hacer este video explicando de manera concisa, rápida y sencilla, en la medida de lo posible, qué es la ley de garantías y cuáles son sus principales efectos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Introducción. El 29 de octubre de 2023 en Colombia se harán las elecciones regionales. Es por esto que este 29 de junio comenzó la inscripción de candidatos y listas de candidatos para las personas que quieren aspirar a ser elegidos ediles, diputados, alcaldes, concejales, gobernadores para el periodo 2024-2027. Estas inscripciones estarán abiertas por un mes, es decir, hasta el 29 de julio hay plazo para inscribirse en estos cargos de elección popular. Es por esto o en razón de esto que también inició a regir la famosa Ley de Garantías Electorales, que con el fin de hacer unas elecciones transparentes le prohíben a las autoridades locales, principalmente alcaldías, gobernaciones, celebrar, firmar, hacer convenios, contratos interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los 4 meses anteriores a la elección. Pero para profundizar un poco en este tema es necesario ir al texto concreto de la ley y hacer la interpretación literal. Y es que la ley 996 de 2005 dice que el propósito de la misma es afianzar la neutralidad de los servidores públicos, que tanto los candidatos como los electores aprovechen en igualdad de condiciones los recursos ofrecidos por el Estado, de manera que la voluntad popular se exprese sin obstrucciones de ningún tipo y la decisión del pueblo se vea reflejada en la persona elegida para ocupar el cargo de autoridad que se disputa. Activos son negocios jurídicos, es decir, contratos, celebrados entre 2 o más personas jurídicas públicas, o sea, entre entidades públicas, con el objeto, el fin de coordinar, cooperar o colaborar en la realización de funciones administrativas de interés común para las partes que lo suscriben y tiene como finalidad garantizar el eficiente y eficaz ejercicio de las funciones públicas. Ahora, como ya lo mencioné antes, otro efecto principal es que no se va a poder modificar la nómina de la entidad pública, con excepciones, por ejemplo, en casos de faltas definitivas, como la muerte o renuncia irrevocable de algún empleado público o cuando se estén aplicando las normas de carrera administrativa. Esta es otra excepción. Y la carrera administrativa, recordemos que es un método de vincularse con el Estado. Ahora, para mayor riqueza nuevamente, la definición de nómina según San Google es la siguiente. Primero, es una lista de nombres de las personas que están en la plantilla de una empresa o entidad pública y cobran un sueldo de ella. O segundo, es la cantidad de dinero que recibe regularmente una persona por el trabajo realizado en una empresa o entidad pública. Otro efecto que tiene esta ley es que les prohíbe a las autoridades territoriales hacer cualquier acción de carácter proselitista. Por ejemplo, utilizar bienes, muebles o inmuebles públicos para hacer actividades proselitistas, destinar recursos públicos de las entidades a su cargo para reuniones de carácter proselitista, también impedir que los candidatos o sus voceros participen en actividades como inaugurar obras públicas o poner en marcha a programas sociales en los que estos participen. Es usual ver en la política colombiana estos hechos año tras año en las elecciones. Y nuevamente, para mayor entendimiento, según el diccionario de la Real Academia Española, el proselitismo es el celo de ganar prosélitos, la intención de ganar partidarios. Y prosélitos, pues, tiene 2 definiciones. Primero, es una persona incorporada a una religión, pues concepto con una connotación que no es pertinente o no es muy pertinente en este caso. Y segundo, un partidario que se gana para una facción, parcialidad o doctrina. Es decir, es una persona que se va a volver
partidario de una ideología que la va a apoyar, va a participar en actividades que tengan que ver con la misma para impulsarla. Principalmente eso son actividades proselitistas. Igualmente encontramos otras restricciones para las entidades públicas y los funcionarios públicos, por ejemplo, difundir o publicar propaganda electoral en ningún medio. Medios en general, televisión, radio, imprenta pública, etc. Entre las populares consecuencias que suele tener esta ley de garantías está la, entre comillas, llamada contratitis. Y según el portal significadode.org, la contratitis en el lenguaje coloquial es aquella práctica malsana, es decir, le da una característica negativa, en la que servidores públicos suscriben toda suerte de contratos millonarios, la mayoría de ellos sin el lleno de los requisitos legales. Por supuesto que estas conductas pueden tener consecuencias disciplinarias, penales y fiscales y todas las jurisdicciones competentes y pertinentes. Para dar un ejemplo de lo que esto sucede o qué quiere decir esto, en junio de este año se firmaron 109 convenios de este tipo interadministrativo y también de prestación de servicios, mientras que en el mismo tiempo del año pasado, del 2022, solo se firmaron 22 contratos. Por dar un ejemplo, es decir, tan solo el pasado mes de junio de 2023 se firmaron 109 convenios interadministrativos en todo el país que suman más de 114.000 millones de pesos, mientras que en el mismo tiempo, pero el año pasado, 2022, se firmaron 22 contratos por cerca de 66.000 millones, es decir, casi el doble del gasto entre un año y otro. Esto según el periódico El Espectador, es decir, vemos la gran diferencia. Y esto se suele dar precisamente por el efecto que genera la ley de garantías en las personas que rigen las entidades públicas locales. En síntesis, la ley de garantías es una norma que prohíbe a entidades territoriales como alcaldías y gobernaciones firmar convenios interadministrativos 4 meses antes de las elecciones. La diferencia con las elecciones nacionales, por ejemplo, las presidenciales, es que en esos casos toda la contratación directa queda prohibida, incluidos los contratos de prestación de servicios, cosa que no sucede en este caso porque son elecciones regionales. Y aquí, entre las anécdotas o notas, por ejemplo, aunque la ley de garantías para las elecciones regionales no implica prohibir los contratos de prestación de servicios, dicen los expertos en esta materia que por desinformación o desconocimiento, algunos alcaldes y gobernadores creen que también se prohíbe y se limita la contratación por prestación de servicios y por eso también este tipo de contratación se suele aumentar exageradamente en estas fechas. Entonces, la ley de garantías se creó en el 2005 para evitar que las autoridades intervengan en las elecciones a través de la contratación directa y así garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales. Ahora, como segunda nota o dato curioso, según informó una alcaldía que fue entrevistada por el diario El Espectador, alcaldía X, no lo vamos a mencionar aquí, la prestación de servicios o los contratos, este tipo de contratos, aumentaron porque, según la opinión de esa alcaldía, la ley de garantías limita la posibilidad de firmar estos contratos. No obstante, como ya se dijo antes, esta prohibición solo aplica para elecciones nacionales, por ejemplo, las presidenciales. A pesar de esto, varias entidades territoriales adelantaron sus adquisiciones y eso causó una gran congestión en el SECOP. Y para las personas que se preguntan qué es el SECOP, es el sistema electrónico para la contratación pública. Ya esta parte, pues, como una especie de bonus track o de adenda, es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. Es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a los recursos públicos. Es una plataforma exclusivamente de publicidad, según lo que dice la página web del Ministerio de Hacienda. Ahora, el SECOP se divide en dos. En el uno, que es donde las entidades que contratan con cargo a los recursos públicos publican los documentos del proceso. Y el segundo, pues, es la plataforma transaccional que busca gestionar en línea todos los procesos de contratación con cuentas para entidades y proveedores, y es una vista pública para que cualquier persona, cualquier tercero, recordemos que Colombia es un estado participativo, entonces cualquier tercero interesado pues puede hacer seguimiento y por supuesto control y vigilancia de la contratación pública para intentar reducir el tema de la corrupción.
Entonces, muchas gracias por ver el video. Si llegaste hasta aquí, like y suscríbete. Muchas gracias a las personas que se están suscribiendo. Espero que la información nos haya dejado algo valioso. La información siempre es y será la materia prima de la democracia junto con el conocimiento. Entonces, por tercera vez, gracias. Hasta aquí dejamos este video. Nos vemos en otro video en una próxima ocasión con más e importante información. Entonces, te mando un gran saludo, un gran abrazo. Chao, chao.